Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Soy Alfonso Rey y estoy haciendo el video correspondiente al día número 6 del reto Huasanga. Para ese día el tema es libre y yo he escogido hablar sobre una fecha que recientemente pasó, el 9 de abril. Esa fecha es muy representativa para Colombia y se conmemora cada año porque eh, fue prácticamente el inicio de la violencia que durante todos estos años ha castigado tan fuertemente a nuestra nación. El 9 de abril de 1948, a la 1:30 de la tarde, fue asesinado eh, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era un caudillo que había congregado a las masas más pobres y más desvalidas del país y con su grito por la libertad a la carga, por el pan a la carga, eh, había conseguido muchísima gente que lo apoyaba y se pensaba que Gaitán sería el próximo presidente de Colombia. El asesinato de Gaitán produjo una rebelión impresionante, conocida con el nombre del Bogotazo. Ese día esa ciudad, Bogotá, prácticamente fue destruida, fue incendiada en los principales edificios, en las manzanas completas de la ciudad fueron quemadas, hubo saqueos, robos generalizados, la policía entró en la rebelión. Bueno, fue un caos tremendo y en esas mismas fechas se estaba reuniendo en Bogotá la conferencia panamericana. El presidente de entonces, el señor Mariano Ospina Pérez, logró con los jefes liberales hacer un acuerdo para que esa rebelión parara y para que realmente el país pudiera continuar. Se conformó un gobierno de unidad nacional. Eh, Posteriormente hubo elecciones y las elecciones las ganaron los conservadores ante la ausencia de los liberales que estaban prácticamente divididos. Y se desató en esos siguientes años, en esos 5 años siguientes, una violencia contra el Partido Liberal que fue impresionante. Pero realmente los muertos fueron de ambos lados porque había sitios, ciudades liberales y ciudades conservadoras, entonces los unos atacaban a los otros y fue algo espantoso. Fue la situación tan supremamente grave y el país estaba tan desquiciado que el general Gustavo Rojas Pinilla derrocó al presidente constitucional, el señor Laureano Gómez, y bajo el lema de paz, justicia y libertad, gobernó al país y realmente en muchos campos trajo la paz, pudo hacer acuerdos de paz con las guerrillas y hubo un interregno durante su gobierno de paz, de relativa paz en Colombia. Rojas Pinilla fue sacado del poder, fue derrocado también por algo que se llamó el golpe de opinión, un golpe de opinión que fue encabezado por el jefe del Partido Liberal, el señor Alberto Lleras Camargo. Eso fue en el año de 1957. Y Alberto Lleras con el jefe del Partido Conservador, Laureano Gómez, hicieron un pacto que se llamó el Pacto de Sitges en España, mediante el cual liberales y conservadores se repartían el poder durante 16 años. Esto trajo como consecuencia una exclusión a todas las personas, a todos los movimientos políticos que no eran liberales ni conservadores y un descontento tremendo fue el origen en 1960 prácticamente de las guerrillas de las FARC. Efectivamente, un campesino, un líder campesino, Manuel Marulanda Vélez,
en un sitio que se llama Marquetalia. Empezó a ese año de 1960 una revuelta campesina y se constituyó algo que posteriormente se conoció como las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de política comunista prácticamente, que estaban en contra del establecimiento, y con lo cual se inició otro periodo de violencia impresionante. El señor Marulanda Vélez tenía un gran poder de convocatoria y prácticamente inundó al país con su guerrilla que tenía seguramente ideales políticos, ideales de justa distribución de la riqueza, pero que al fin y al cabo estaba luchando contra un establecimiento que tenía el poder, que tenía las armas, y prácticamente se sabía que ellos por las armas no podían llegar a al gobierno. El país estaba en esos momentos supremamente descontento. La gente se sentía mal con el gobierno, la gente sabía que la distribución de la riqueza era supremamente injusta en este país. Pero la guerrilla seguía y seguía con sus luchas, con sus asesinatos, con sus tomas guerrilleras, y los gobernantes llegaron a la conclusión de que debía hacerse intentos de paz con esa guerrilla. Fue así como el presidente Gaviria, por los años 70, 80, empezó conversaciones de paz que fracasaron finalmente en Tlaxcala, en México. Posteriormente, el señor Andrés Pastrana quiso hacer otro acuerdo de paz con Manuel Marulanda Vélez. Se reunió con este hombre y se conoció algo que fue las conversaciones de paz de El Caguán. En esas conversaciones el gobierno prácticamente le despejó a la guerrilla una gran cantidad de territorio, y la guerrilla se posicionó tremendamente y creció de una manera impresionante en ese tiempo. Al fracasar las conversaciones por un secuestro de un avión, Pastrana empezó conversaciones con los Estados Unidos para fortalecer el ejército, para fortalecer las fuerzas militares, y dio principio a algo que se llamó el Plan Colombia. Ese Plan Colombia lo siguió su sucesor Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez logró convencer a Colombia que el principal problema que tenía era la guerrilla. No era la injusta distribución de las riquezas, no era la pobreza, no era de ninguna manera el atraso económico que tenía el país, que el principal problema era la guerrilla. Y con eso ganó las elecciones, y con eso empezó sus 4 primeros años de gobierno, en los cuales prometió que iría a acabar a la guerrilla. El fortalecimiento del ejército fue de tal manera, de tal grado, que un buen porcentaje del presupuesto nacional, creo que el 6 y el 7%, fue dedicado a la compra de armas, al armar el ejército. Pero pasaron esos 4 años y el ejército no derrotó a la guerrilla. Entonces el señor Álvaro Uribe hizo reformar la Constitución para tener otro periodo de 4 años, para ahí sí acabar con la guerrilla. Pasaron esos 4 años y tampoco la guerrilla se acabó. La guerrilla siguió. Subió a la presidencia el señor Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa del señor Álvaro Uribe, y se creía que iba a seguir la misma política. Sin embargo, él dio un giro completo y empezó en secreto conversaciones con los rebeldes.
Esas conversaciones secretas al final se abrieron y se supo que se había llegado a un acuerdo sobre una agenda para tratar con la guerrilla y se empezaron las conversaciones de paz en La Habana, Cuba. Esas conversaciones de paz han polarizado al país de una manera impresionante. La guerrilla le ha costado más de 300.000 vidas, le ha cobrado más de 300.000 vidas a este país. Hubo una época en que los paramilitares, que eran sostenidos por los terratenientes y por una buena parte de la clase política, fueron a luchar contra la guerrilla y se volvió igualmente una marea de asesinatos impresionantes. Esos paramilitares fueron sometidos, hicieron un convenio durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y ahora se están en las conversaciones de paz en La Habana con las FARC. El país está, como les decía, supremamente polarizado. Hay una gran cantidad de gente que cree que a la guerrilla hay que exterminarla militarmente, a pesar de que en 50 años no han podido hacerlo. Otro buen porcentaje de colombianos creemos que la paz es un imperativo nacional, que la paz es algo que Colombia necesita, que la paz es necesaria para que realmente pueda haber reivindicaciones para los más desfavorecidos, para que pueda haber realmente una paz con justicia social. Esperamos que esa paz pueda realizarse, que se pueda llegar a un buen acuerdo de paz y que Colombia pueda entrar definitivamente, como los demás países de esta América, a una era de paz, a una era de prosperidad. Lo esperamos fervientemente. Esa es, en resumen, todo lo que significó el 9 de abril para Colombia. Una fecha luctuosa que tiempo después, ahora, puede ser una conmemoración de algo muy importante. La conmemoración que este 9 de abril las conversaciones de paz van adelante y van a llegar a buen término. Y esa es la historia de ese 9 de abril. Ahora, a ti que estás viendo este video, yo te invito a que aceptes el reto Huasanga. El reto Huasanga es algo muy importante. Durante 30 días se van a hacer unas tareas especiales con el fin de que todas las personas que acepten el reto y hagan todas las tareas puedan llegar al fin de los 30 días a tener unos ingresos muy importantes, porque en Huasanga todo el mundo puede ganar. Huasanga puede ser, sin lugar a dudas, tu redención económica. Huasanga puede representar para ti la libertad financiera. Por eso es muy importante que hagas clic en el enlace que está aquí abajo y que te animes y que te decidas a afiliarte a Huasanga, porque Huasanga puede ser tu libertad financiera. Y recuerda, juntos podemos hacerlo.